tal? ¿Cómo les va? Empiezo como todos los viernes, dándoles las gracias por su compañía, por su maravillosa presencia y desde luego por su buena disposición para ayudarme a dar la bienvenida a nuestros invitados. Hoy se trata de una persona muy especial, fundamental para nosotros. Es más, está en la vida de todos nosotros, pero no le adelanto más, solo le digo el nombre, Felipe Leal. Él es uno de los arquitectos más influyentes, digámoslo así, en el mundo y desde luego en nuestro país. Es decano del Sistema Nacional de Creadores, es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura, ha sido multipremiado y recientemente ingresó en el Colegio Nacional. Su texto inaugural fue realmente precioso, pero no lo quiero calificar más. Solo le digo que se llama Huellas de la Memoria y Pasos al Futuro. ¿Sabe por qué me importa tanto ese texto? Porque de alguna manera, muy directa, plantea y empieza a resolver una de las incógnitas que nos han afectado desde que llegó la pandemia. ¿Cómo vamos a vivir? ¿En qué ciudades vamos a vivir? ¿Cómo va a cambiar nuestro espacio más íntimo, doméstico, el espacio de trabajo, los espacios abiertos donde convivimos todos? Nadie lo imagina. Él ha empezado a imaginarlo y a proponer una serie de medidas que nos tienen que interesar a todos, porque en la calle está la vida y en la calle está escrita la vida de todos nuestros antepasados. Le doy la bienvenida al arquitecto Leal. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Arquitecto, el espacio es todo suyo. Saque su bolita mágica y díganos a dónde vamos. Háblenos del futuro. Cristina, qué gusto estar en su programa, es un placer, siempre lo he seguido. Pues que ojalá que fuera un oráculo y tuviera aquí una bola de cristal para poderla tallar y pulir y saber un poco lo que nos espera. Pero efectivamente, yo creo que hay una reflexión muy profunda que debemos de hacer los habitantes de las ciudades, los habitantes de este planeta, en relación a lo que la pandemia, lo que estamos viviendo actualmente, nos va a dejar. ¿Cuáles van a ser los pasos al devenir? ¿Qué nos espera? Evidentemente no podemos dejar y hacer a un lado lo que estamos viviendo. Tenemos que hacer una reflexión muy profunda porque sí vamos a cambiar de muchos hábitos, de costumbres, de actitudes ante la naturaleza, en las relaciones humanas y la relación con el espacio. A mí como arquitecto, pues evidentemente que uno maneja el territorio y maneja uno los espacios en todos los sentidos, desde los espacios abiertos, los espacios cerrados, habitacionales, los espacios públicos, pues lo hemos visto. Ahora, simplemente lo que estamos viendo es un inicio de una transformación, si es un cambio de era en cuanto a cómo nos vamos a relacionar precisamente con la naturaleza y todo lo que nos envuelve, ¿no? Con el medio ambiente y con el entorno en términos generales. La casa, si empezamos un poco por los términos domésticos, lo que es la casa donde nos encontramos ahora, ambos y muchos que nos escuchan y nos están viendo, es precisamente el lugar, esta célula que compone la ciudad. La casa es como la multiplicidad de células que van componiendo un organismo y no podemos pensar en las ciudades sin la casa. El 70% de lo construido en una ciudad son espacios habitacionales. Lo demás es lo que conocemos ya como cuestiones de servicios, donde están los hospitales, las universidades, en fin, las oficinas, los centros comerciales, en fin. Pero la casa es la célula principal, ¿no?, que constituye el hábitat humano. Ahora, ¿cómo se ha vivido ahora esta frase que se volvió universal de quédate en casa? Pues, ¿qué significa quedarse en casa? No es algo tan sencillo. Para muchos, pues no lo pueden hacer porque simplemente tienen que continuar con su vida cotidiana y de trabajo. Otros, pues no tienen casa, existen los sin casa, o existen muchos que tienen casas a medio hacer o precarias y que no cumplen con las condiciones óptimas para que podamos mantenernos en una casa, ¿no? Si se comparte con un sinnúmero de personas o con 6, 7 miembros un solo habitáculo, pues qué condiciones para quedarse puede ser eso. Esto genera también pues, muchos problemas de conflictos de carácter social, psicológico, de relaciones humanas. Para un sector considerado de la población, digamos, las clases un poco más acomodadas o quien tiene algunos, ahora se pueden llamar privilegios, ¿no?, pero son derechos, ¿no?, mínimos para habitar, que se cuenta con un espacio que nos puede dar esa posibilidad de mantenernos en la casa. Y esto ha hecho que la casa se haya convertido
en algo polifuncional, ¿no? Siempre, en el caso de los escritores, de los artistas, pues han trabajado en casa. Usted ha trabajado en su casa seguramente muchísimos años, como todos los pintores, los escritores, los creadores, el compositor musical, en fin, ¿no? Hay un amplio sector de la población en el mundo creativo que sí, trabajar en su casa forma parte de su vida, ¿no? Pero para quienes tienen que salir, pues la casa se ha convertido también en oficina, digamos, en gimnasio, en clínica, porque muchos también han padecido la enfermedad en su casa, ha sido como una clínica, un hospital. Pero fíjese, arquitecto, usted mencionó la casa para empezar. Es como la célula de la ciudad. Un montón de casas hacen todo el cuerpo de la ciudad. Pero ¿qué me dice de los espacios reducidos, las familias grandes, el ruido, la necesidad? Hay trabajos que requieren de cierta privacidad, si no es que todos. Y hay algo muy interesante para mí, por lo menos. Muchos artesanos, la mayoría de los que conozco a través de mi trabajo, han hecho de su casa su centro de trabajo desde hace muchos años. Lo que era comedor es su taller, de relojería, de cartonería, de lo que usted quiera. Es decir, esto ha sido un cambio progresivo y constante, pero esta vez es drástico. No podemos echarnos para atrás. Así es, esta idea de la casa taller, que estuvo mucho en el esquema de hasta como espacio, ¿no? Que es el taller, el carpintero, el herrero, o el taller estudio, ¿no? O sea, la casa, por ejemplo, como modelo vemos la casa estudio Diego Rivera. Y uno va a ver la casa de estudio Rivera, él ya casi como un herrero, como el carpintero que tiene abajo su taller. O Luis Barragán, hablemos de la casa de Luis Barragán. Bueno, que es una artística maravillosa. Su casa taller, una puertita, abría una puerta y entraba a otro universo que era su universo profesional, ¿no? Maravilloso. O las casas estas de estudio, ¿no? Que ahora hay muchos ejemplos de esta naturaleza. Pero en términos generales, la casa se convirtió también la gente adaptó para gimnasio, es oficina, es clínica, es escuela, es un aula. Y hemos visto esa flexibilidad en cómo el comedor se convirtió, pues quizá el mesabanco, en el pupitre, donde están ahora los jóvenes y los niños estudiando. O si es una maestra, pues impartiendo sus cursos en ese lugar. O si es repostera, pues está trabajando ahí en la repostería. Y la habitación se volvió en gimnasio también, porque a lo mejor compraron un aparato, tiene una barra y están haciendo ahí los ejercicios que antes hacían en el exterior o en un gimnasio. Hemos visto una transformación muy radical, pero aparte de ello, y ahora, ahí hay un problema también de la privacidad y los sonidos. Se enciende la licuadora y están en el curso, las licuadoras y las aspiradoras. Bendito sea el que pueda imaginar algún día que la licuadora y la aspiradora no hagan ruido. Una secadora de pelo que no haga ruido. Secadora de pelo son de los objetos, artefactos más ruidosos que puede haber, perturban cualquier ambiente doméstico, ¿no? Entonces imagínense quien está trabajando o en una llamada o en una teleconferencia y suena cualquiera de esos tres aparatos, ¿no? Es increíble, ¿no? Bueno, entonces toda la parte de aislamiento ha sido muy complejo. Si uno vive solo, o vive en menos número de habitantes en una casa, puede ser más probable. Pero ha habido otro fenómeno que se agrega a esto, Cristina, que es el cambio demográfico. La sociedad mexicana y la sociedad mundial ha tenido cambios demográficos muy fuertes. ¿A qué me refiero? La idea de la familia nuclear, en el caso de México, va desvaneciéndose, ya no existe como tal. Esas familias de 6, 7 miembros se han reducido mucho, máxime son 2 padres, los padres y 2 hijos, pero ahora nos encontramos que como se habitan los espacios, tenemos espacios habitados por una sola persona. La Ciudad de México ya casi como París y muchas ciudades europeas, que se presenta esto en París, Nueva York, las grandes ciudades, digamos, metrópolis, presentan este tipo de fenómenos donde habita una persona sola que puede haber perdido a su pareja o alguien que es divorciado o algún joven, y eso es una cosa. Otra es cómo comparten ahora los jóvenes también las habitaciones, estudiantes que entre 2 o 3 o amigos rentan apartamentos o rentan una casa. Cuando decimos casa, pues puede ser un departamento, pues es el espacio del hogar. Me permite que lo interrumpa. Esa forma de vida, pienso en los estudiantes que comparten habitaciones, es una forma de vida muy cambiante y pasajera.
no es para afincar, no es para echar raíces. Eso me preocupa, echar raíces. Y lo menciono por una razón. La arquitectura es fascinante en todos sentidos, pero sobre todo porque alberga la vida humana. Desde que nacemos hasta que nos morimos, fíjese usted qué cosa tan fascinante, estamos ligados a la arquitectura. Abriga todos nuestros sentimientos, nuestras reacciones, entre ellas la de violencia. Estábamos hablando de las familias que están ahora concentradas, encerradas, a lo mejor en espacios muy reducidos, y la violencia que se ha generado. ¿La arquitectura tiene que responder siempre a esos fenómenos? Sí, cómo no. Yo hablaba, por eso parte de mi discurso a mí se llama las huellas de la memoria. Sí. A lo que usted se refiere, toda la memoria, gran parte de nuestra memoria urbana o memoria personal se va refiriendo a espacios. Estamos llenos como de fotogramas, ¿no? La casa de los abuelos, la casa de la infancia, ¿no? La casa donde nacieron los hijos. La escuela, maestro, perdón, arquitecto, la escuela. Claro. No, la escuela, bueno, es fundamental. Eso yo lo planteo muchas veces con mis estudiantes de la universidad. Imagínense, ustedes están ahorita en la ciudad universitaria, que es un magnífico espacio. Dentro de 20 años, cuando ya ustedes ya hayan salido, sean profesionales, siempre van a tener una evocación de este campus universitario, de su escuela o de la escuela primaria o secundaria donde habían estudiado. Ese arraigo. Arquitecto, como tengo que hacer un corte y quiero hacerlo justo en un momento, imaginemos que los estudiantes de hoy terminan su carrera, son novios, se separan, se encuentran 20 años después y dicen, te veo en los murales, te veo en la biblioteca central, donde nos veíamos. ¿No le parece maravilloso? A mí sí, me emociona profundamente. Y no me gusta hacer un corte, pero tengo que hacer lo que vamos a hacer. Alguien dijo, la calle es un lugar en donde están las personas que salen y se van a encontrar con otras personas que salen. ¿Cómo vamos a salir ahora, después de que termine todo esto, esperemos que sea muy pronto, a la calle? ¿Cómo vamos a vivir la ciudad, las avenidas, las vías de comunicación con que contamos? La calle es el gran lugar, es el espacio abierto, el espacio público más amplio que puede empezar. El espacio público empieza en la banqueta, en la acera de nuestra casa, afuera de donde vivimos. Ahí empieza precisamente el espacio público. Es el lugar del encuentro, es donde se encontraron. Yo siempre tengo esta imagen del Dante encontrándose en la esquina del río Arno en un puente con su amada Beatrice, ¿no? Es el punto de encuentro. En la calle es donde nos conocemos con los otros. Octavio Paz decía que era el lugar de la otredad. Es donde nos vamos a encontrar con los que son distintos a nosotros y queremos conocerlos y queremos que nos conozcan. Entonces, eso es fascinante. Y ahora, con toda la crisis sanitaria que se ha generado, los lugares más seguros justamente son los lugares a cielo abierto, los lugares al aire libre, los lugares donde puede correr el viento, donde puede uno mantener mayor distancia para poder caminar, para poder recorrerlo. Entonces, sí, eso a nivel de futuro, los espacios públicos, los espacios abiertos, van a tener ahora un predominio mucho mayor del que hayan tenido en fechas recientes. Ahora, nosotros como cultura de México, la cultura de este territorio, tenemos una tradición ancestral del espacio a cielo abierto. Todos los centros ceremoniales de nuestro pasado, del México antiguo, tenían que ver con ello. Y tenemos un clima tan favorable en nuestro país que eso va a posibilitar que hagamos mucho más actividades en la calle, que hagamos más en los espacios abiertos. Nos vamos a encontrar de nuevo quizá. ¿Por qué no dar a nivel de las universidades algunos cursos a cielo abierto? Se pueden dar en los campus, se pueden dar en los jardines, se pueden dar en las plazas. Yo creo que vamos a empezar a ver una serie de transformaciones con una serie de recursos tecnológicos cada vez para aprovechar más ese espacio, para estar más en la calle. Se ha hablado mucho de la casa, ¿no? La casa como protección, pero la casa, como también bien decía Cristina, ha sido el lugar más inseguro, porque es donde la violencia intrafamiliar se ha manifestado más, donde todos estos problemas tan graves que estamos viendo ahora, ¿no? Los feminicidios y cosas atroces por las cuales atraviesa también la sociedad contemporánea, se han dado en esos espacios donde hay hacinamiento. Entonces, ¿qué mejor que generar espacios abiertos donde gran parte de la vida
sea más sana desde todos los aspectos, no nada más a nivel de la higiene, sino de la Tiene salud que ser, mental. sí, una vida más sana en una ciudad súper contaminada, arquitecto, por un lado. Por otro, una ciudad donde se le da prioridad al comercio. Todos son plazas comerciales. Lugares que eran emblemáticos y maravillosos se han convertido en estacionamientos. Eso es absolutamente increíble. Y segundo, el amo de la ciudad es el conductor de automóviles. Pasó lo que va a pasar, o pasará, espero que no, lo que con las ciudades estadounidenses, que se empezaron a morir bajo las llantas de los automóviles. Exactamente. Tenemos que pasar de una ciudad de consumidores, porque hemos caído en una economía del consumo desenfrenado, a una ciudad de ciudadanos. O sea, y que el espacio abierto no cueste, que sea incluyente. El que salir a una plaza no tenga uno que consumir, que el flaneur, que el paseante. Recordamos aquí a Julio Cortázar en Rayuela, ¿no? Esos famosos encuentros, cuando comentaba usted de que nos quedamos de ver dentro de 20 años abajo de la biblioteca central, en los murales de O'Gorman, pues era lo que hacía Julio Cortázar con la maga y Horacio. Es maravilloso, es vamos a perdernos en la ciudad y veámonos alrededor, 5 cuadras, o sea, alrededor de una estación del metro. Sí. O veámonos en Chapultepec. Oye, ¿en qué parte? Búscame en Chapultepec, imagínense, ¿no? En el Comandante, en el árbol ese que hace años está cayendo, el Comandante que está a la entrada, que es un árbol seco, bellísimo, por cierto. El sargento, perdón. El sargento, perdón, sí, el sargento. Pero claro, veámonos en un punto, entonces, ¿a qué horas? Pues veámonos a 200 metros del sargento, alrededor, ¿no? Todo este tipo de aventuras que hay que volverlas a crear, porque hemos creído también en un medio, en una sociedad totalmente mediática, donde el contacto directo se va a valorar más. Yo creo que esto está animando mucho el hecho de que podamos vivir la ciudad de una forma distinta. Y también apuntaba en el sentido de la contaminación, pues una ciudad mucho más ligada con la naturaleza, que todos los sistemas de transporte sean más eficientes, que sea menos contaminante. Tenemos que ir pasando también y en un tránsito de los combustibles fósiles a elementos de energía solar y otras tecnologías. Hay algo inquietante. Muchas de las obras públicas que se realizan es a costa de cientos de árboles. La comunidad lo declara. Hay personas que se encadenaron a árboles, ¿se acuerda usted? Para que no los tiraran. Ha habido una indiferencia total, siento decirlo, hacia esa situación, hacia esa pérdida. Es lamentable. Un árbol tarda 40 años en crecer, doctor. Mi estimada Cristina, doctor, mira, perdón, arquitecto. Está muy bien, no hay ningún problema. Podríamos tener... Cúrenos. Me ha tocado y tengo la fortuna, y sí te voy a dar un ejemplo, mi querida Cristina, de todo proyecto en lo cual yo he participado, de espacio público, que he tenido varios, he reforestado. Por ejemplo, me tocó reconstruir toda la Alameda Central, todo lo que ustedes ven ahora de la Alameda. Un programa precisamente ahí, entrevistando a las personas, ¿no? Sí. ¿Qué opinaban? Me acuerdo muy bien. Bueno, ahí plantamos, todo el entorno, son 250 jacarandas que plantamos. Todas esas jacarandas que ustedes ven, y en Avenida Juárez, alrededor, todo el entorno de la Alameda, 250 jacarandas, más todos los árboles que en su interior de los jardines que estaban ya secos y contaminados, los pudimos recuperar. No hay obra, le digo, por pequeña que sea, desde una pequeña casa habitación, un habitáculo, hasta un parque público, un espacio donde no plante y vea el favorecer precisamente la naturaleza. Exactamente. Un alemán amante de la naturaleza, casi como un von Humboldt, de estos personajes que amaron el paisaje mexicano. Él era un arquitecto alemán que vino a México. ¿Y era de Cobb, es que usted, para mí, podríamos curar. Esta ciudad maravillosa y fantástica. Bueno, nos conocimos justamente. Exactamente. Eso lo aprendió de su maestro Max Cheto. Lo heredó de él. Koblenz, ¿no? De Koblenz, Alemania. De Koblenz, Alemania, exactamente. Él se enamoró del paisaje mexicano. Y yo le pregunté un día, porque fue mi maestro, oiga, Max, ¿y cómo fue que por qué te quedaste en México? Me enamoré del paisaje de México, me enamoré. Entonces él tenía un vínculo con la naturaleza. Fue la primera persona que yo le escuché decir que ya no había que poner carpeta asfáltica, ni cemento en los patios, ni nada, que había que dejar el terreno y la tierra para que se absorbiera y que se recargara el manto acuífero. Y así lo hizo. Él hizo algunas casas con Luis Barragán, hizo las casas modelo en el Pedregal,
Además, ahí la naturaleza, es decir, las flores, las plantas y las piedras no sé, se armonizan, hacen una simbiosis extraordinaria. Todo es belleza. Y eso es muy importante. Alguien me decía, creo que era el maestro Felgueres, alguna vez me dijo, en tus programas salen casas que me entristecen a veces porque son la prueba de que se les niegue el derecho a la belleza a las personas que no tienen recursos económicos. Pues tiene toda la razón, tenía toda la razón el querido Manuel Felgueres, toda la razón, porque la belleza es intrínseca a nuestra vida misma, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que garantizar, cuando me pregunta qué viene a futuro, pues tenemos que garantizar principios muy básicos, principios muy básicos. Luz, aire y sol. Si nosotros garantizamos que la mayor parte de las casas tengan una buena iluminación natural, como la ventana que estamos viendo aquí a mi espalda, o sea, que uno vea, que haya presencia de la naturaleza, luz, aire, ventilación y buen asoleamiento, que las casas estén debidamente orientadas, porque de pronto también hay casas muy mal orientadas mal hacia el norte, con poca iluminación, y que se vuelven unas cuevas llenas de humedad y de frío, porque también las casas se enferman. Las casas son como los seres humanos, ellas también transmiten ese bienestar o ese malestar. Y transmiten emoción y recuerdos. Y por eso creo que hay que conservarlas a toda costa. Ese aire, espacio, luz, debe haber en las casas, como en las casitas que usted empezó a hacer a los 8 años con plastilina. Exactamente. Sí, tengo esa obsesión desde pequeño. Nunca he sabido por qué, pero yo con plastilina, con las cajas de zapatos que compraban ahí mis hermanos, en fin, con lo que había a la mano, con cartón, con plastilina, con popotes, con cachos de madera, hacía yo ya construcciones. O sea, tenía esa inquietud, pero ¿sabe qué? Yo veía esas construcciones o dibujaba una fachada fea de la ciudad y la coloreaba yo con un Prismacolor, entonces la pintaba y decía, es como pintar la casa. Entonces siempre he tenido una opción por renovar lo que uno ve deteriorado, ¿no? Y en nuestras ciudades lo que vemos, muchas cosas como semi acabadas, no sé si me explico, semi hechas. ¿Cuántas construcciones a medias vemos? Hoy en la mañana te voy a hacer un recorrido ahí por la zona de San Ángel, por Tizapán, y conté en una cuadra 8 o 10 casas semiacabadas a la mitad. O sea que no están... Respecto de las casas terminadas, don Juan Segura, que era un arquitecto maravilloso, me decía una cosa, le decía, arquitecto, ¿por qué pone flores, adornos de flores en la cantera, en una parte muy alta de un edificio que a lo mejor nadie ve? Y me decía, porque pienso que es una mujer. Si tú vas a salir a la calle, te pones tus aretes y vas arreglada. Aunque nadie te vea, tú vas arreglada. Mis edificios salen arreglados a ver el mundo. Es un concepto fantástico, ¿no? Bellísimo, era un tipazo. Además hizo el emblemático edificio Ermita, ahí en Avenida Jalisco y Revolución. Oiga, el interior es maravilloso. Sí. Y el pensamiento, es decir, el diseño es para estar cómodos, usar toda la luz que se da en el patio central, las escaleras también son cómodas y todo florece dentro. Es algo maravilloso, arquitecto. Sí, es un edificio Art Deco fantástico, fantástico. Fantástico. Sí, era un personaje Juan Segura, precisamente. Y hablando de esto de embellecer, en Barcelona, que después de los Juegos Olímpicos, emprendió toda una campaña de recuperación de la ciudad, que había estado con cierto abandono. Muchas de las ciudades en la posguerra y hasta los años 80 y 90 en el mundo no habían invertido mucho en su espacio público, en sus espacios abiertos. Y Barcelona fue pionera cuando les tocó hacer los Juegos Olímpicos. Y la campaña de recuperación de Barcelona, ¿sabe cómo se llamó? Barcelona Ponte Guapa. Barcelona Ponte Guapa, y era la imagen de una mujer madura, ¿no? Sí. Que se arreglaba, justamente la publicidad era buenísima, Barcelona Ponte Guapa, y entonces es una mujer madura que hay que embellecerla, entonces salía arreglada, se ponía sus aretes, se pintaba, se arreglaba el cabello. Oiga, arquitecto, la campaña era Ponte Guapa, hablando de una mujer madura. ¿Podemos aplicar esa campaña a una que sea mucho más que madura? Lo dejo pensando y me voy en corte. No, toda mujer es un monumento a la belleza,
no hay, de veras. Es un monumento a la vida y a la humanidad y a las cosas que pasan, Claro, que van. y además no hay comodidad, pero es bellísimo de veras, desde ver como ver a una mujer que se arregló, que se puso unos pendientes, se puso un arete, que se arregló, lo que usted decía, y sale a la calle y se puede sentir muy digna, ¿no? O sea, entonces esto es importantísimo, y pasa lo mismo con las construcciones, esta analogía, porque es la ciudad, ¿no? No es Era el ciudad. fantástico, seguro era ¿No? fantástico. Voy a un corte y regreso con usted. Yo creo que la arquitectura es una de las disciplinas, no sé cómo calificarla, porque es arte y ciencia, y filosofía, y poesía, y música. Esa definición maravillosa, arquitecto, de que la arquitectura es música congelada, me parece maravilloso. Pero usted acaba de darnos una definición extraordinaria. Es la memoria material o materializada de los pueblos. Sí, yo creo que es una de las expresiones tangibles, más evidentes que se pueden tener para reconocer la historia de una civilización, de una nación, de un pueblo, de una villa, ¿no? Ahí se manifiesta. Lo está también, desde luego, las letras, la literatura, pues es importantísima, ¿no? A través de ello, ¿no? Y de toda la memoria también oral, ¿no? Que existe, pero la arquitectura es una evidencia. Si uno quiere conocer algo del mundo, la cultura griega, pues uno ve cualquier escultura helenística o un templo griego y uno se puede imaginar precisamente cómo era. O vamos al mundo maya y nos imaginamos precisamente, cuando vemos esos extraordinarios centros ceremoniales, la vida que tenían, la relación con la naturaleza, que tenían relación con la astronomía, con la geografía. Vemos los puntos cardinales, los templos perfectamente ordenados con los puntos cardinales, una sabiduría que había. Entonces uno puede darse cuenta de los conocimientos que podía tener esa civilización. Pero fíjese que era una relación de la naturaleza con la casa. Me contaba un periodista, Pedro Campos Ramírez, dice, en mi tierra, en Tabasco, las casas están hechas de tal manera que entra y salga el aire. Y no están hechas de materiales que se calienten. Ahora, me decía, están modernizando y ponen techos de lámina que hacen arder las casas. Eso es terrible. Así es. Sí, se ha abandonado toda esta cuestión de la cuestión de la cultura local. Cuando vemos también las casas yucatecas, estas casas redondas, la que lo llaman la casa redonda, que es un óvalo, bueno, eso es maravilloso, porque es un óvalo que cruza, tiene dos puertas, está cruzando el viento, exactamente, ventilación cruzada, una muy buena altura, tiene la palma a una buena altura para que todo el calor pueda subir, pero es un cuarto redondo que es todo, que es cocina, pero es cocina, es estancia, en la noche tienden las hamacas y se vuelve dormitorio. Es genial y es fresco porque son de adobe, entonces cuando el frío mantiene el calor y con el calor mantiene el fresco en el interior. Toda esa sabiduría que lo vemos en la arquitectura vernácula, que la hemos visto en el pasado y que durante mucho tiempo en los orígenes de la modernidad se tildó como algo anacrónico y realmente asociado con una pobreza económica que es una estupidez, ahora lo tenemos que recuperar. ¿Cómo podemos adaptar todo ese conocimiento a la realidad contemporánea? Mucho tenemos que aprender. Perdóneme que lo interrumpa, y si estuviéramos cerca sería más fácil, pero bueno, usted me disculpa, por favor. Muchos de los nuevos edificios en una arquitectura que, al menos a mí, me disculpo por dar mi opinión, no me interesa, son de cristal, son de vidrio, son de espejo. Deslumbran, destellan, reflejan, te ciegan los ojos, te hacen llorar. Hay materiales también demasiado blancos que se usaron en algunos puntos de la ciudad que también causan ese efecto. Son edificios donde no puedes colgar cuadros o fotografías, porque son de vidrio. No hay lugares para los libreros o los libros o los estantes como el maravilloso que me llena de curiosidad y que tiene usted a sus espaldas. ¿Qué libros hay ahí? Ahorita me lo dice. Pero entonces, ese material está fuera de lugar. Esos materiales están fuera de lugar. Perdón que lo diga de una manera tan entrecortada, pero es que me emociona y me preocupa.
No, tiene toda la razón. Eso es algo que va a cambiar. Olvídense ya de los edificios ciegos que llamamos, todos esos edificios que son de puro cristal, porque obligan a tener, eso a nivel ambiental y a nivel de la crisis que está viviendo el planeta, ¿no? A nivel del calentamiento global, es terrible porque están reflejando, eso es toda la huella de calor, están aumentando la huella de calor porque están reflejando, y además en el interior están consumiendo energía porque están llenos de equipos de aire acondicionado. Y el aire acondicionado, perdón, genera muchísimas bacterias en todos los ductos por los cuales pasan. Las bacterias y los hongos se van anidando ahí. Entonces es un problema también de salud. Desde muchos aspectos, lo que sí vamos a ver transformado, y yo ya vi, por ejemplo, en Alemania, en Frankfurt, edificios de oficinas de 8, 10 pisos o 9, con ventanas, que se abren las ventanas. O sea, con ventilación cruzada. Mire, todavía la torre de rectoría de la UNAM, cuando hablábamos de ciudad universitaria, cuando la pensó Mario Pani, que era un gran arquitecto también, las ventanas en el 9º piso, 10º piso, se corrían las ventanas. Se corrían las ventanas. Bueno, usted trabajó en la torre de rectoría, ¿se puede acordar? Se abrían las ventanas. Yo era la encargada de abrirlas. Bueno, entonces hay difusión cultural, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo ahora un edificio de 4 pisos lo sellan, lo hacen como que lo empaquetan para que tenga un consumo energético absurdo en el interior? Pero fíjese que hay otra cosa, en la arquitectura trabaja muy bien el tiempo. Me decía alguna vez Ricardo Legorreta, otro personaje entrañable, Adorable. Lo bonito de la piedra es que la huella del viento y la lluvia quedan. En esos vidrios, ¿qué huella queda? Nada, son edificios sin memoria. Dicen que son inteligentes, pero yo los veo muy brutos, con perdón. No, esos términos también muy desafortunados, llamarle inteligente a eso, bueno, pues es una pretensión, ¿no? Y es un equívoco. Pero lo que sí vamos a ver es que se van a cambiar, vamos a ver cómo esos edificios, las oficinas van a tener un cambio radical. Y muchos edificios vamos a empezar a ver cómo se van a romper esos sellos de cristal para tener balcones. Lo que sí va a transformarse es que cada vez vamos a tener que tener una relación mayor con el exterior, sea balcones, sea terrazas, azoteas, patios de servicio, sotehuelas, todos esos puntos cada vez van a ser más importantes. Entonces, para que la ventilación sea natural, entonces vamos a convivir más con algo que nos fuimos aislando. Toda esta crisis que estamos viviendo es por eso, es una multiplicidad de errores y de equívocos que se ha generado en la construcción. A usted debemos el rescate de los bajopuentes. Ayúdenos a rescatar las azoteas y las espaldas de los edificios. Los arquitectos, diseñadores, ingenieros, no sé quiénes, hacen la fachada, pero no la parte de atrás. La parte de atrás de un edificio es casi su conciencia, arquitecto. Yo les llamo a esos edificios refrigeradores, haga de cuenta, que tienen el frente, allá con cristal y todo eso, y el costado atrás uno ve el motor del refrigerador y los costados son terribles y niegan toda la vista, ¿no? Sí. Son refrigeradores. No, sí. Lo que se trata siempre es de armonizar y poder tener un entorno, darle toda la vuelta hasta donde se pueda y tener lo de la que comenta de la azotea es la quinta fachada. Las azoteas de la quinta fachada es lo que uno puede ver por arriba. Las azoteas también las vamos a aprovechar más. Fíjese, me tocó hacer también una azotea muy bonita, una azotea verde, en el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Ahí, bueno, hace como 10 años, estaba lleno de los aires acondicionados, de tinacos, de los aparatos. Lo limpiamos, hicimos un mirador, y es un mirador donde se puede ver extraordinariamente el Zócalo. Le pusimos elementos vegetales, plantas y todo. Llegaron de nuevo las mariposas, no me lo va a creer, Cristina. Llegaron de nuevo las mariposas y deben a chupar la savia. Los ruiseñores. Sí, exactamente, los ruiseñores. Son los dueños de la ciudad. Bueno, si uno va al centro y en los patios del centro, bueno, en los patios del Colegio Nacional, el sonido maravilloso de las aves, de los pajaritos, de los cardenales, es una cosa que uno se sorprende, ¿no? Uno siente que está en un lugar del interior del país, ¿no? Yo creo que hay una reflexión muy profunda de poder abrir más la arquitectura, de romper una serie de barreras, de que sean más porosos los edificios, las construcciones. Doctor, perdón, doctor, yo insisto en llamarle doctor porque siento que nos va a curar de todos los males. Hay muchos doctores en el Colegio Nacional, yo creo que por eso. ¿Qué le parece la arquitectura en Santa Fe? Es espectacular, espectacular. Los edificios, las rampas, todo es muy bonito. Pero parece que no es una ciudad, perdón que lo diga,
Es muy bonito el lugar, arquitectónicamente es como una maqueta inmensa, pero se puede vivir así y hay algo que me inquieta. Parecería que entre más rico, más te distancias de la vida. Vives en el piso 40 de un edificio donde no te llega ningún ruido, nadie te molesta, no llegan vendedores, no oyes la voz de tus vecinos. Pues es que no oyes la voz de la vida, ¿eh? Y si se te olvida el pan, ya te amolaste. Si no hay elevador, porque no puedes salir a comprarlo. No, pero además salí a comprar el pan, imagínense, hay que bajar el elevador, puedes bajar 5 pisos de estacionamiento, sacar un automóvil y recorrer 10 kilómetros o 5 kilómetros para llegar a una panadería. Es la anticiudad, con todo respeto, y hay obras Está sin muy duda bonito y todo, pero... aisladas, hay edificios de buena calidad, sin duda. ¿Cómo no? De Legorreta hay, claro que sí. De Legorreta, de Teodoro González de León, Sí, claro. hay buenos, de Francisco Serrano, hay buenos arquitectos. Pero el problema no es eso, no son los edificios aislados, porque son objetos autorreferenciados. La ciudad es otra cosa. La ciudad, Borges decía Jorge Luis Borges tenía una frase muy bella, dice, la ciudad es donde en la esquina está el puesto periódico. Donde uno sale, dice, donde la esquina. Por eso las tiendas de la esquina tienen tanto éxito. No hay como salir a andar, el paseante, la banqueta, la acera, el salir. Esa es la anticiudad. Ciudad, sí, tenemos muchas partes de ciudad muy bellas en la parte central de ciudad. Usted decía algo muy interesante. La ciudad, por naturaleza, es diversa y desordenada. Pero en ese desorden tiene que haber un orden. ¿Así? Es como la improvisación en el jazz. Sí. Arquitecto. Sí. Usted improvisa, sí, pero improvisa dentro de un código. Hay un código, hay un canon, ¿no? Claro, sí, pero hay un canon, exacto. Ya nos hemos acostumbrado a vivir en ese desorden, pero ese desorden, hay un orden del desorden, bueno, es un poco el orden del caos, ¿no? Entonces ya entramos en la teoría del caos, pero dentro de eso hay una lógica. Hay partes que sí tienen una operación, por ejemplo, pero no, en el caso de Santa Fe no, la verdad, porque no hay banquetas, no es un lugar donde no puede haber un peatón, ya no hay ciudad. La ciudad se establece y las grandes ciudades es donde los peatones pueden desenvolverse. Sí tenemos zonas centrales de nuestra ciudad muy buenas, donde el peatón existe. Y no hablo nomás de las partes ya muy trilladas. Tenemos la Colonia del Valle, la Colonia Nápoles, la Colonia Nochebuena. La Roma, la Condesa, claro. La Roma, la Condesa, la Cuauhtémoc, la Juárez, la Guerrero, sí me explico, Azcapotzalco. Tenemos varias partes que son muy amables, ¿no? Oiga, Azcapotzalco tiene una extraordinaria. En la avenida, en la calzada México-Tacuba, la continuación, hay unas casas absolutamente incomparables que uno quiere entrar a todas. No puedo entrar a todas, pero tengo que hacer un corte. Regreso. Estamos conversando usted y yo, qué maravilla, con el arquitecto Felipe Leal. Es un privilegio. Ya le dije, es uno de los arquitectos más influyentes del mundo. Es un mexicano que ama entrañablemente esta ciudad, aunque tiene dos, la Ciudad de México y la Ciudad Universitaria. Pero hablábamos de la arquitectura en la avenida Azcapotzalco. Los fresnos que están en la avenida son monumentales, son extraordinarios. Pero ¿sabe dónde hay muy buena arquitectura? En Tepito. ¿Sí? Su padre le enseñó a recorrer ese barrio, así que lo ha de amar y lo ha de conocer. La colonia Morelos, ¿cómo no? Es un barrio con un sabor extraordinario, cuna de todo tipo de personajes, además de boxeadores y de... Sí. Luchadores, cantantes, ¿cómo no? Cantantes, periodistas, bueno, es un lugar maravilloso con un sabor. Yo me acuerdo de los talleres mecánicos. Mi padre tenía un cine en ese barrio y yo lo acompañaba, y en los ratos que me escapaba yo de las funciones, entre función y función, me salía yo a deambular. Era genial ver a todos los talacheros, los que reparaban, los talleres mecánicos, los carpinteros, muchas carpinterías y estos lugares de oficio, las casas. Los talabarteros, lo que hacían lo de las pieles. Por eso la ciudad era un poco de barrios, ¿no? Sí, de barrios y las calles de giro. Entonces cada calle tenía un giro. Era la calle de talabarteros, en una estaban los carpinteros, en otra estaban los herreros. Precioso. Eso era maravilloso y mucha vida hacia la calle, hacia la banqueta, ¿no? Pero era donde platicaban. Bueno, todo es en la calle, pero en Tepito, por ejemplo, yo he visto un edificio que tiene dobles paredes. O sea que usted puede caminar, esconderse o huir
corriendo entre las dos paredes. Hay otro edificio muy bonito que tiene una escalera notable, que es una escalera de filigrana, toda de metal, con unos vitrales extraordinarios. La gente lo ve como algo, es algo de ellos. Están totalmente identificados con su barrio y eso es muy bonito pese a las dificultades por las que pasan con mucha frecuencia, ¿no? Y la arquitectura, otra cosa que genera es identidad. Esa es la identidad del barrio, el amor del barrio bravo, el barrio cualquiera, pero el amor que le puede uno tener al barrio donde uno nació, el entorno de la secundaria o de la preparatoria donde uno estudió, el recuerdo también de los vendedores que estaban afuera, el de los merengues, el volado famoso del merengue, en fin, todo este tipo de cuestiones se quedan grabadas en cada uno de nosotros, ¿no? Yo me recuerdo en la universidad había un personaje que se llama el Papirolas, que hacía figuras con papel. Y decía, se ponía en la mitad del campus y decía, bienvenidos a la facultad de papiroflexia. Era el tipo más creativo que se puede imaginar, y con un papel, y todos los estudiantes de arquitectura nos quedábamos pasmados porque era como origami. El tipo era genial, era para que realmente lo hubiéramos contratado como profesor, pero personajes de esta naturaleza. Es curioso cómo todas las cosas nos sirven, somos como pepenadores, todos los seres humanos. Todo lo que vivimos lo queda acumulado o lo vamos recogiendo con la memoria. Y de eso se hace nuestro trabajo. Toda esa historia que usted ha contado acerca de su papá, de su relación con los barrios, de su conocimiento de la ciudad, la presencia en los cines o el cine mexicano, está en su trabajo. No tiene que haber una ficha que diga arquitecto mexicano. De alguna manera uno sabe que es un arquitecto mexicano. ¿Cómo se logra esa identidad? Yo creo que día a día es algo que van absorbiéndose por ósmosis, porque todas estas experiencias se van decantando y sí le sale a uno. Es muy bueno el comentario. Cuando ya acabo de realizar un proyecto, digo, es que es México, ¿no? Hoy en la mañana estaba presentando un proyecto precisamente para unas viviendas populares, precisamente para trabajadores en Acapulco, y me salió toda esta cosa de identidad, de juntar lo vernáculo contemporáneo y las celosías, y estaban muy contentos las personas que los presentaba, porque me decían justamente, es eso, es que se está recuperando estas cuestiones básicas, pero uno lo tiene, yo creo que es un baúl de imágenes, es como un gran archivo, ¿no? Que uno tiene en su mente, ¿no? De todo lo que uno ha visto, y ahí aparece. Pero fíjese que es un archivo fascinante por lo siguiente. También otro colega de usted me decía, lo más tremendo de cuando empiezas un proyecto es encontrarte con el espacio vacío. Tú tienes que usar ese espacio y crear espacios en el espacio. Eso es fantástico. Sí, así es. Es como para el pintor o el dibujante el hoja en blanco, el cuadro en blanco, como decía Van Gogh. No hay algo más terrible que iniciar que un lienzo en blanco. Terrible. Es la posibilidad total, ¿no? Cuando usted está frente a un espacio vacío, ¿piensa en lo que va a ser o el espacio exige? Perdóneme que me interrumpa, pero me interesa muchísimo. No, es buenísima la pregunta. El espacio lo condiciona a uno. Siempre uno se toma, ¿sabe qué? De una preexistencia. Yo busco, ¿qué hay? Hay un árbol, pues me agarro del árbol. El árbol ya me dio el tema. A partir del árbol voy a desarrollar. He hecho construcciones donde había un árbol y en torno al árbol he hecho el patio central de la casa o lo que sea. O el entorno. ¿Qué quiero ver? Quiero ver hacia ese es el ángulo, la montaña, o una construcción digna o la plaza. Entonces uno toma esa preexistencia, eso lo condiciona a uno. Entonces, a partir de eso, ya viene la forma, ya viene el agua, ¿de qué manera influye en usted? La cadencia del agua, la ligereza del agua, el ruido, el sonido del agua. Total, pues es que el agua es el elemento vital más importante y hay que venerarla, como decían los árabes, ¿no? Cuando veían en todas las mezquitas cómo ponían esas fuentes, ese homenaje, ellos están homenajeando al agua, ¿no? Y en ese homenaje es en un canal, he tenido la fortuna de hacer, una vez me tocó en Morelos, una casa sobre unos apantles, estos de riachuelos, ¿no? Canales. Y la condición era, no voy a tocar ningún apantle. Y entonces el apantle se mete en la casa, pasa por abajo del agua y todo. El sonido que emana eso, no sabe lo que es. Yo tengo un culto al agua y al árbol. Esos dos elementos yo les tengo. El agua, el árbol y con justicia la piedra. La piedra no tiene aspiraciones a ser más que piedra, pero es eterna, arquitecto. Sí, la piedra, bueno, ahí está. Si no, ¿cómo
¿cómo reconoceríamos precisamente la presencia de muchos ancestros y de múltiples generaciones si no es por la piedra? ¿No? Pues es el elemento, bueno, tectónico. O sea, la tectónica es que algo está en estabilidad y ha perdurado a lo largo del tiempo. Por eso mismo, una definición muy clásica de arquitectura es espacio-tiempo en arquitectura. Es una construcción que ocupa un espacio por un tiempo, pues muy largo, por un tiempo, y mientras más largo, mejor, cuando es lo que queda, ¿no? Felipe, ¿hay una ética de la arquitectura? Debe haber una ética de la arquitectura. Sí, yo creo que debe de haber. No es lo reinante, lamentablemente, no hablo mal de mis compañeros, es una cosa de la disciplina y del mundo de la industria de la construcción y de la sociedad contemporánea, pero sí debe haber una ética en cuanto a la calidad de la construcción, Claro. en cuanto a los materiales, en cuanto a la estabilidad, ¿no? En cuanto a la firmeza de la misma, ¿no? Y la belleza. Claro que debe haber una ética y sobre todo en la dignificación. Para mí la arquitectura es un instrumento para dignificar la vida humana, para enaltecer la vida humana, que cualquier habitante de un espacio no se sienta humillado, se sienta digno, ¿no? ¿Sabe que hay Yo algo creo que muy interesante? La relación entre salud y arquitectura. Aquel arquitecto que cambió el concepto de edificios, alemán creo que era, ¿no? Sí, de los hospitales. Bueno, Álvar Alto era un sueco, sí. Que dijo, para que se vean los enfermos, para que no se sientan tan mal, que puedan tener una vista a los Alpes, que puedan respirar aire fresco. No sé si es el personaje de la montaña mágica, a lo mejor sí, o él hizo el hospital de la montaña mágica. Puede ser. Sí, había unos, había Otto von Haffel, unos suizos en primera instancia, y después también el finés Álvar Alto, que también en Paimo hizo en Finlandia, hizo un hospital para que vieran todos los enfermos, vieran precisamente los árboles y el bosque, porque eran tan graves que tuvieran una vista que los reconfortara. Ahora, si nos vamos más a la historia, en los sanatorios del mundo árabe les ponían canales de agua a un costado de las habitaciones, porque funcionaba como sedante antes de que hubieran los analgésicos. Pues el agua funciona como un sedante. Entonces, el escuchar el sonido del agua precisamente tranquilizaba y daba paz a los propios enfermos. Entonces, todo esto pues, es maravilloso y lo vemos, bueno, Luis Barragán con todas sus fuentes o cualquier lugar siempre tiene un estanquito de agua, el chorro de agua, como simplemente un sonido del agua nos tranquiliza, nos serena. Entonces, hay muchos elementos que han estado a lo largo de diferentes culturas que debemos de retomar para los espacios públicos, para la arquitectura, ¿no? O en Japón, estos bebederos que uno ve a la mitad de una plaza o de un lugar donde hay unos bebederos públicos y la gente, y hay como unas fuentes de agua y la gente se lava la cara, ¿no? Estas cosas que ojalá las podamos empezar a ver, que tienen que ver con la sanidad, con la salud mental, con la higiene, con el compartir los elementos de la naturaleza. Felipe, ¿hay relación entre arquitectura, salud y educación? Total. Yo creo que generalmente se ha visto que la arquitectura y la salud nada más se hacía hacia los hospitales, ¿no? Hacia las clínicas. No, la arquitectura para la salud empieza en la casa. Una casa bien ventilada, una casa debidamente orientada, lo que repetía con un balcón, con una terraza, con una azotea, lo que fuese. Ahí empieza, la salud empieza en eso, o sea, en las oficinas. ¿Cuántas oficinas tóxicas hay? Totalmente cerradas. Muchas, horribles. Sí, predominan, es más, ¿no? Y entonces, la salud y arquitectura tienen que ver con cualquier espacio que pueda ser saludable. Claro, se iniciaron muchas campañas con los hospitales, con las escuelas, que las escuelas deben estar bien orientadas. Hay experimentos fantásticos en México, se hicieron mucho, ¿no? El propio CAPSE, aunque eran muy pero hizo mucho. Pero fue un modelo muy interesante de ir orientando, ¿no? Y modular. Y ahora llévense una casa hasta la Sierra de Guerrero, en la Sierra de Oaxaca, pues tienes que llevar algo prefabricado, como un Lego, ¿no? Y ya ahí lo ubicabas y veías cómo podía haber una sana orientación. Usted decía algo muy interesante. ¿Qué tiene que ver la arquitectura de Xochimilco con la del centro histórico de la Ciudad de México? Con la de Tlalpan, con la de Tacubaya, nada. Son mundos distintos. Somos una ciudad de ciudades, ¿no? Y usted lo conoce mejor que nadie, ¿no? Somos una ciudad de ciudades. Y entonces, ¿cómo vas a diseñar igual para Xochimilco que para Azcapotzalco o para Santa Fe? Ya cuando se mencionaba Santa Fe, no tiene nada que ver Santa Fe con la colonia Guerrero. Son totalmente distintos.
ni Chava Flores los hubiera unido, ¿no? En una de sus canciones. A lo mejor le parece un poco frívola mi pregunta, pero usted ha viajado mucho. ¿Cuál de las ciudades en donde ha estado le hubiera gustado diseñar, hacer, construir? Bueno, hay ciudades muy modestas, así bellísimas, ¿no? Que son, por ejemplo, si uno ve la ciudad de Oporto en Portugal, que está en medio de una vega así, que pasa el río en medio, ¿no? El Tajo, y después ya viene de un costado y otro, y los puentes que la conectan, uno se queda fascinado, ¿no? Con eso. Pero esas cosas y esa arquitectura tan discreta. Portugal tiene una cosa que es bellísima, que es las ciudades altas y las ciudades bajas, la ciudad alta y la ciudad baja, ¿no? La parte alta y la ciudad baja. Y cómo lo conecta con elevadores o con puentes o con escalinatas, eso lo hace fantástico, me parecen todas estas. Pero las ciudades que más me gustan quizás son las ciudades puerto. La idea de ciudad-puerto, ese límite entre tierra y mar, me parece fascinante. Por ejemplo, Marsella, bueno, que la plaza principal de Marsella sea el embarcadero, que es donde está, uno se vuelve loco, ¿no? La relación entre agua y tierra, entre la comunicación fluvial y la comunicación terrestre, entre las vistas. Las ciudades puerto yo creo que son de las más bellas del mundo. O sea, Río de Janeiro es bellísimo. La bahía de Acapulco, bueno, por favor, uno se queda sorprendido de la belleza natural de esa bahía. Lástima de tanto deterioro y eso, pero bueno, es fantástico. ¿Qué cree, Felipe? En tanto viaje de Portugal a Acapulco se nos acabó el tiempo. Pero un día, espero que sea muy pronto, lo voy a volver a invitar y ojalá que sea en mi estudio del Canal 11, nada más para que dediquemos todo el programa a la Plaza de Marsella y algunas calles maravillosas de la Ciudad de México por las que vale la pena vivir aquí. Le mando todo mi respeto con un gran abrazo y muchos saludos a su familia. Gracias. Al contrario, muchas gracias, un honor estar con usted, Cristina. Hasta muy pronto, placer. Felipe. Encantada.